Estimados amigos y hermanos en Cristo, vamos a presentar en este momento la continuación del avance respecto a la estructura del quiasmo en la creación. Empezaremos pues exponiendo punto número 5 respecto a lo que veníamos diciendo a la estructura del quiasmo. Hemos expuesto acerca de que la palabra es el primer principio y se ocupa de purificar el corazón. Y pues en este quinto punto dice, para que la palabra de Dios se implante en el corazón y haga la voluntad de Dios, debe producir antes una purificación del corazón, una muerte al yo, la mente de Cristo. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de esto les invito a hacer una oración para que Dios dirija este momento de estudio de la Biblia. Querido Dios, te rogamos que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo sea quien dirija nuestra mente para que podamos comprender este estudio de los números en la Biblia. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y bien, para que la palabra de Dios se implante en el corazón y haga la voluntad de Dios, debe producir antes una purificación del corazón, una muerte al yo. La mente de Cristo inicia justamente aquí, en esta parte. Vamos a señalar aquí. Bien, esto es eso es justamente lo que ocurre en esta parte, que el proceso de este quiasmo numérico llega hasta aquí donde, en cuanto a lo que es la mente cambia a fin de poder aceptar la palabra. ¿Cómo es que era la mente de Cristo que se despojó a sí mismo? El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice este sentir se refiere, haya pues esta misma mente en vosotros. Esta mente, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Se hizo obediente. Para hacerse obediente, él se humilló a sí mismo. Esto es lo que le dio la obediencia, hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso veremos en el contexto de un Cristo crucificado, es aquel que Cristo que muestra cómo se despoja el yo y esa mente que Él hizo en su propia vida en esta tierra, es aquella mente que también a nosotros nos imparte. Haya pues en vosotros este sentir. En el griego dice, haya en vosotros también esta manera de pensar. Quiere decir esta mente que se despoja de sí misma. Pero el problema son pues las riquezas. O es Dios o son las riquezas. Y hablamos de riquezas no en una cantidad de dinero, sino o como la suma de dinero acumulada, sino especialmente sobre aquellas cosas que están en el mundo y que ocupan el primer lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Dice pues el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero continúa con el siguiente versículo diciendo, por tanto os digo, como una conclusión de que no podemos servir a dos señores, o es bien a Dios o es bien a las riquezas. Incluye dentro de estas riquezas los afanes, porque dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, incluyen estos afanes que el mundo ha creado, este sistema, necesidades que ha creado el sistema de este mundo, en el cual nosotros podemos estar, o incluso las necesidades básicas, como se ven aquí en el versículo, los últimos versículos, ¿no? El afán y la ansiedad, incluyen las riquezas. Pero como estamos
afirmando de que las riquezas no son en realidad en la Biblia cantidades de dinero por cantidades, sino se está refiriendo a aquellas cosas que ocupan en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Si lo afirma dos veces significa que en verdad así será. Dios no permitirá que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué nos imaginamos que la reacción de sus discípulos? Dice que sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Que la gran mayoría de los seres humanos, pues en realidad somos ricos. Somos ricos y nos enseñan a ser ricos desde el momento en que empieza la vida. A amar el yo y amar las cosas de este mundo. Amar los afanes y amar más las necesidades que este mundo ha creado. ¿Quién pues podrá ser salvo? Pregunto. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que no hay nada imposible para Dios en cuanto a que eh, el hombre pueda desprenderse de aquellas riquezas que ama más que a Dios o que prefiere más que a Dios. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, y aquí es donde se vincula la palabra rico, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y he contado 8 elementos, hasta donde dice tierras por mi nombre, termina la última parte, por mi nombre se refiere a cambio de tener a Cristo en el corazón, carácter mismo, por su justicia, Él heredará la vida eterna, pero muchos serán postreros y postreros hará que habrá primero. Este número 8, pues indica la vida de Cristo en nosotros, pero hay algo que ocupa ese lugar y son estas cosas que aparentemente no son malas, pero que ocupan el primer lugar en lugar de Cristo. Esto lo vemos, un ejemplo, disculpen el paréntesis, está en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice allí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, tal cual lo ha dejado la gracia de Dios al corazón, cuando habla acerca de su casa. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea que con él serían ya 8, porque son 7 espíritus más, peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice el Señor Jesús. Ven que aquí toma 7 espíritus más, o sea, este número 8 es lo que ocupa el lugar del corazón. Pero entra al corazón porque justamente está el lugar desocupado. Y este 8 es el mismo que aparece aquí también. En este caso son los afanes, las riquezas de este mundo. Y acá son pues 8 espíritus que lo ocupan, de hacer cosas malas a los hombres. Bien, en otra versión, en una versión internacional, dice respecto a Mateo 19, 25 al 26, al oír esto los discípulos quedaron desconcertados. O sea, que quiere decir que no se imaginaba cuando iba a decir que, en verdad les digo, que no habrá ricos que entren al reino de los cielos. Quedaron desconcertados, tanto que dijeron, ¿quién podrá salvarse, Señor? Y luego Jesús le dice, para los hombres es imposible esto. Mirándolo fijamente le dijo, más para Dios todo es posible. Y esta es la estructura que estamos desarrollando en este momento, la palabra de Dios, pero tiene que haber una mente que en verdad reciba la gracia de Cristo, o sea, la mente misma de Cristo, es igual en semejanza. Eso es posible solamente si el poder de la gracia lo hace así, la gracia que viene de parte de Dios, por medio de Jesucristo. Un ejemplo de esto lo tenemos en 1 Corintios 2, 1 al 5,
cuando habla acerca de la mente de Cristo, el apóstol Pablo dice a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. La siguiente parte explica en qué condiciones estuvo Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Tres características habla en detalle de él, cómo estuvo. Porque estuvo él con otra mente, en realidad. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, según 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que este uno que está acá representa la sabiduría de Dios, que se emiten por medio de las palabras que tienen poder, no son cualquier palabra, sino son palabras edificantes, porque vienen con el poder del Espíritu Santo. Y cuando las personas aceptan aquellas palabras, las reciben, tienen fe. ¿Por qué? Porque se les presenta a Cristo como crucificado, el poder que tiene este Cristo crucificado. Que lo que necesitamos es esa abnegación, esa renuncia al yo, a nuestra propia voluntad, para que el Señor cambie nuestra manera de pensar. La fe pues se funda allí, se establece ahí, en la palabra de Cristo. Deja que se efectúe la obra de Dios a través del poder de su palabra en su corazón. Esto sucede cuando el Espíritu transforma el corazón del hombre, para que la palabra de Dios se establezca. Y este 4 significa eso, obediencia, o también significa establecimiento. Es un fundamento estable sobre las que nos mantenemos, firmes. Eso si es que nosotros escuchamos directamente la voz de Cristo, de que este corazón sea purificado, de que se establezca la mente de Cristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Claro, el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios, y también pues de ahí es que saca la sabiduría y las entrega a sus hijos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Termina diciendo los dos últimos versículos, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, a través de su palabra, es que nos va concediendo sabiduría, para que nosotros podamos desprendernos del yo, entonces tengamos esa mente de Cristo que se despoja del yo y recibamos su palabra. Siendo la palabra implantada en nosotros, es como Cristo finalmente entra en nuestra vida, a través de aquella palabra que sale de la boca del mismo Cristo, al igual como fue en la creación, continúa en la redención. La mente de Cristo es, pues, la mente que discierne espiritualmente. Para tener la mente de Cristo, el yo debe ser despojado del corazón. Y eso es tener en todo momento a Cristo como crucificado. Punto número 6. Otra idea. Cuando los ídolos se despojan del corazón, cuando ya muerto, entonces está listo para que Cristo termine por entrar completamente en el corazón y lo posea todo. Entonces nos imparte su justicia. Es entonces cuando tenemos la ley de Dios
en nuestro corazón. Solamente si Cristo entra en nuestro corazón, tenemos entonces su ley, porque la ley de Dios está en Él, Él lo ha guardado. Él es el justo y el que hace justos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, habla acerca de este proceso que venimos hablando también en el quiasmo, la creación. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si contamos los números de las obras que Dios hace en esta promesa, vemos que contamos 7, y ahí termina, justo cuando Jesús eh, pone sus preceptos y hace que nosotros guardemos, porque pone el espíritu, pongamos por obra. Termina allí. Así que solamente una vez que Cristo se instala en nuestro corazón, pues ese querer y ese hacer que produce Cristo en nosotros eh, se cumple, se pone en práctica. Es ahí cuando se, las obras de Dios se, son manifiestas, es decir, que se guardan sus preceptos, sus estatutos, su ley. Los 10 mandamientos cobran acción en ese momento. La palabra que viene de Dios. Bueno, entonces, en Juan capítulo 14, versículos 18 al 20, nuevamente explica lo mismo que es lo que estoy queriendo decir. Que cuando Cristo entra en nuestro corazón, para que Cristo entre en nuestro corazón, quiero decir, primero empieza con sus palabras. Son sus palabras las que dan origen a la parte final, las que dan origen al desarrollo de la mente, primero, para que finalmente Cristo se establezca en nuestro corazón. Dice Juan capítulo 14, versículo 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es lo que produce el poder de su resurrección, una vivificación en nosotros. Gracias a la resurrección de Él es que recibimos de su Espíritu por la resurrección, el poder de su resurrección. Eso es lo que dice Romanos 8:11. También se lee en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y se los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Cuando dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, se refiere a las palabras que va haciendo conocer Jesús y son palabras que purifican el corazón. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Se refiere a las palabras que habla de una manera personal, las palabras que nos permiten, como venimos diciendo, que se purifique el corazón, que se despoje el corazón del yo. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y está claro aquí, el que me ama mi palabra guardará, y Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, aquellas palabras son a lo que dice sus mandamientos. O sea, cuando él repite, no que se establezca su ley como su pleno, los 10 mandamientos porque nadie lo puede guardar, sino se está refiriendo a las palabras que salen de su boca que preparan el corazón para que Jesús habite en él y lo purifican, el ambiente del corazón. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Que crees y que escucha sus palabras. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento que he de decir. Y luego dice, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Se está refiriendo a sus palabras. No son
palabras incluso propias de Él, porque Él en todo momento da gloria a Dios, Él glorifica a su Padre. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, dice en Juan 12, 46 a 50. Este es lo mismo, dice, que hemos leído Juan 12, 46 50. Y 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, pues es Él mismo el que entra en nuestro corazón. De esta manera tenemos el testimonio en sí mismo. El testimonio respecto a que conocemos a Cristo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Al que no tiene al Hijo, al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que es así como es que Dios se manifiesta al final. Como dijimos a un comienzo, Dios quiere darse a conocer, pero se da a conocer a través de Jesucristo en nosotros, a través de su Hijo. Varios textos lo confirman, como en Romanos 8:15, por ejemplo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Romanos 8:15. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, en Gálatas 4:6. Y en verdad sí, Marcos 14:36 lo confirma, que su Hijo, el Hijo de Dios, así oraba, así oró. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí estas cosas, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todas las cosas son posibles para ti. Eso justamente consiste en tener la fe de Jesús. En Cristo se hicieron todas las cosas posibles, porque Él se sostuvo en todo momento de la voluntad del Padre, dependió de la voluntad de su Padre. Entonces, Él alcanzó aquella mente para impartirnos aquella mente que se despoja de sí misma. Colosenses 1:27 al 28 también muestra cómo Cristo finalmente se establece en nuestro corazón. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Este es el Evangelio, de esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en nosotros. Eso es la culminación del mensaje del quiasmo, de los números que se encuentran en el quiasmo de la creación. Cristo en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en Gálatas 4:19. Punto número 7 y último. La justicia de Cristo produce en nosotros reposo espiritual. La señal de ese reposo espiritual es el sábado, y es donde vemos que se culmina todo con el número 7. Como en Éxodo 28 al 11 dice, en los 10 mandamientos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Claro, 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo. Entonces quiere decir que aquella bendición no quedó culminada. O sea, aquella bendición no quedó terminada. Nunca se terminó aquella bendición. Lo que bendijo en el día de reposo allá en la creación, lo santificó, queda, queda vigente por los siglos de los siglos, al tiempo de hoy. Entonces este mandamiento es pues un acordarse. Cuando lleva un acordarse, pues que hizo así. Pues, la tierra en un principio. Pero dice acuérdate de reposo para santificar. Ya viene el problema. ¿Cómo pues lo santificamos? Tendríamos que ser santos para poder santificarlo. Ezequiel 22 se lo confirma. En efecto dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, el sábado es una señal de quienes Dios hace santos. Y lo tenemos en los 10 mandamientos de este modo. Los 3 primeros mandamientos se encargan del destierro del yo, ¿no ven? La idolatría. Pero nadie puede desterrar el yo a sí mismo a menos que pueda contemplar la cruz de Cristo y ver en todo momento a Cristo como crucificado, para que su poder efectúe en nosotros ese despojo del yo, el destierro del yo. Solamente así y de esa manera nosotros podemos santificar el sábado. Es que solamente Él nos hace santos. Y de esa manera podemos amar a nuestro prójimo. O sea, de esa manera podemos guardar estos 6 siguientes mandamientos. Aquí se cumple lo que llamamos el amor a Dios con todo el corazón. Y vemos nuevamente aquí, en esta relación, como lo ven, 3 mandamientos, de la manera que se dice 3 más 1 igual a 4. Pero este 1 que está acá representa a Cristo mismo. Siempre va a ser Cristo. Al final, cuando hemos contado los números y retrocedemos un poco, ven que hagamos este repaso así breve, vemos que al final del quiasmo, en la suma, todos en realidad los números cuando uno suma, incluso la suma de estos números que están en estos paralelos, el resultado es 10, acá es 12 y acá es 22. Incluso si sumamos 1 más 0 sigue siendo 1, acá sigue siendo 3 y 4. Es como una conclusión de que todo está tras esta forma agrupada de 1 más 3 igual 4. En todo momento se encuentran ahí en la Biblia. Y ahora sí nos dirigimos a lo que venimos hablando acerca de este cuarto, que significa Cristo. Uno, también es su palabra. Y claro, solamente esto lo hacemos si Cristo, cuando contemplamos a ese Cristo crucificado y cuando el poder de su muerte hace efecto en nuestra vida para ser panes sin levadura. Esto es lo que explica los panes sin levadura. ¿Cuántos días serán de panes sin levadura, de celebración de la fiesta? 7 días. Entonces, aquella muerte, Jesús murió el día 14 de Aviv, y es después de su muerte que se celebran los panes sin levadura. Esto quiere decir, pues, el efecto que tiene la muerte de Jesús nos lleva a los panes sin levadura, y es ahí ya posible recién que aquel pan de aquel pan se extraiga la levadura. Solamente ahí es posible, solo en esta forma. Algo así similar ocurre con lo que es el día de la resurrección de Cristo, que es el día 16 de Sivan. A partir de ahí se cuenta los 50 días para llegar hasta el día del Pentecostés, ¿no? Es el día de la vivificación. Así que la resurrección, el día de las fiestas de los primeros frutos, nos lleva al día del Pentecostés, porque es el Espíritu mismo Santo que lo levantó de los muertos, el que vivifica a los que creen en el Pentecostés. Bien. El desierto de la gente es página 255, dice, porque hablando de Israel dijo, diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. De Ezequiel 20:12 dice, es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Esa es la explicación. En la página 250, también del mismo libro, dice, pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe debemos llegar a ser partícipe de la justicia de Cristo. O sea que cuando tenemos la justicia de Cristo, cuando Jesús entra en nuestro corazón, ya el corazón ya desocupado del yo, es ahí cuando entonces llegamos a tener aquella santidad. Y entonces los hombres pueden llegar a santificar el sábado. El sábado es la señal, pues, de que Dios hace a los hombres santos. Dice también Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9, aclarando un poco más todo lo que acabamos de decir, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, sus palabras,
Dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en ira, no entrarán en mi reposo. Si eres hoy su voz, estas palabras que resuenan en nuestros oídos van directamente a su corazón para que transformen su corazón. Porque dice, siempre andan vagando en su corazón, o sea que se desplazan respecto al camino que Cristo trazó, a la voluntad de Dios. El yo es el que prima, pero un momento ha de haber algunos que pues que se establecen conforme a la voluntad del Señor y pues entran en el reposo del Señor. Jesús, que simboliza este número 7, el número de reposo. Hebreos 3, 18 al 19, continuando aquí, en el mismo capítulo 3, dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, esa fue la razón por la que ellos no entraron al reposo. Y fue la razón por la cual también desobedecieron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio de Cristo, como a ellos, como a los judíos. Pero no les aprovechó el oír a ellos, a los judíos, la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema es la ausencia de fe, o sea, de la fe de Jesús. Porque en cierto lugar dice, en el capítulo 4, del 4 al 6, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Vuelve nuevamente a hablar acerca del séptimo día, del reposo, la semana, como el sabatismos en griego. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, voy a repetir, el Evangelio, no entraron al reposo por causa de desobediencia. Entonces, el problema es esto, y pues, ¿y por qué desobedecieron? Porque no iba acompañada de la fe de Jesús. Concluyen en el capítulo 11 al 13, en los versículos 11 al 13, mismo capítulo 4, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Que es la palabra misma de Dios, la que inicia toda esta obra. Y cuando entra, se discierne y también deshace todo lo más íntimas cosas, riquezas que guardamos en el corazón. Y lo escudriña y nos da a conocer. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, incluso las intenciones del corazón. Cuando intentamos tan solamente algo, preferimos alguna cosa que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es pues la palabra de Dios, viva y eficaz, y discierne hasta lo profundo. Una vez que ésta entra en el corazón, cuando nosotros nos encomendamos a Dios, pues la palabra de Dios entra a nuestro corazón y como es viva y eficaz, lo está diciendo, descubre todas las cosas, lo discierne todas las cosas, nos da a conocer, es decir, que nos reprende, nos aconseja, para que luego nosotros los obedezcamos. Y de esa manera el corazón es pues hecho conforme a la imagen de Dios. Cuando el corazón ya está despojado del yo, es ahí cuando entonces la gracia de Dios permite que recibamos a Cristo en el corazón y tengamos por lo tanto su reposo, el reposo espiritual. Alcancemos el reposo espiritual, donde ya no hay lucha no hay contienda entre la voluntad del hombre y la voluntad de Cristo, de su espíritu, sino que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y es porque Cristo también se ha establecido en nuestro corazón. Bien, dice en un boletín del año 1893, A.T. Jones, dice, así pues, cuando Dios estableció el sábado, había puesto toda la creación ante el hombre, y éste podía ver a Dios en la creación.
Pero el Señor quería venir aún más cerca del hombre. El hombre podía estudiar la creación y hallar el conocimiento acerca de Dios. Pero era el propósito de Dios que el hombre conociera no solo acerca de Él, sino que lo conociera a Él mismo. En la creación podía saber acerca de Él. En el sábado podía conocerlo a Él. Debido a que el sábado trae la presencia viviente, la presencia santificadora de Jesucristo, aquel que lo guarda en verdad, así la creación estaba ante el hombre y ésta podía estudiar a Dios en la creación, conociendo así acerca de él, pero Dios se acercó aún más que eso y estableció aquello que significa yo soy el que soy, es decir, lo que soy, de forma que cuando el hombre hallara lo que Dios es en el sábado, no solamente sabría acerca de él a partir de las cosas creadas, sino que lo conocería en él mismo. Esa era la voluntad de Dios. Que conociera a Dios, pero de manera de que presencial, de modo que Jesucristo se manifieste en la persona, porque solamente a través de Cristo podemos conocer a Dios, Padre. Así que de sábado en sábado tendríamos un nuevo conocimiento, habríamos tenido un nuevo conocimiento, como será también en el cielo, acerca de Dios. Bien, este es el repaso que haríamos. Y así pues, concluyendo, Marcos capítulo 8, versículo 16 a 22 tiene una connotación grande cuando Cristo reparte a multitudes, a 5,000. Sobraron algunas cestas, pero ¿cuántas fueron las que sobraron? 12, cuando repartió entre 5,000. 12 cestas. Y cuando repartió los panes, y el pan, esto significa el mismo, su carácter mismo, palabras, nosotros que finalmente forman el carácter del hombre. Pero cuando éstas se establecen en nosotros, forman el pan, porque de la palabra del grano, pues sale pan, y el pan es producto de la, es producto de la misma semilla. Después que se ha implantado, pues hace un árbol y luego da frutos. Entonces, cuando este pan sobra, o sea, queda, en este caso en cestas, como pasó en aquel momento, cuando repartió entre los 5,000 y entre 4,000 personas, así también es el carácter que se establece en aquellos que realmente le siguen al Cordero por donde quiera que van. Y ellos son los que entran al reposo del Señor. De esa manera, el 12 y el número 7 están acá vigentes también en la parte final, representando a aquellos que le siguen al Señor en toda su creación. Y lo que viene a ser su redención llega a ser lo mismo finalmente. Y pues, y eso sucede una vez que Cristo entra en ellos, obtienen ellos el reposo. Así que, pues, aquí es en este primer paralelo donde desarrolla la fe de Jesús. Recibimos ahí la palabra, por la fe en Cristo. Y en el último paralelo, 4 más 3, 7, la ley se confirma una vez que Cristo entra en nosotros. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice, de ninguna manera, sino que confirmamos. Y curioso, en griego dice, sino que la establecemos la ley. Eso sucede una vez que Cristo entra en nosotros. Establece la ley de Dios. Y ese es justamente el desarrollo de estas tres partes que se han estudiado acerca de la estructura del quiasmo de la creación. Bueno, esto es fundamental para poder entender el significado de los números. Vamos luego, después de esto, a demostrar número por número con los contextos mismos de la Biblia, para que ustedes mismos se den cuenta que en verdad es así como se está dando este desarrollo estructural del quiasma. Bueno, de hecho de que algunos que tengan algunas dudas o tal vez tengan algunos pensamientos que tienen todavía en mente, pueden pensar, investigar y está como para que puedan profundizar mucho más en el desarrollo de este tema, en la estructura del quiasmo de la creación y en el significado de los números. Pero los números que se van a presentar en los siguientes vídeos van a ser presentados conforme a esta estructura. Que el Señor los bendiga en este día. Les acompañe. Amén.